Estimados colegas, señor presidente, un saludo fraterno, esperando que sus familias y todas sus familias del pueblo ecuatoriano, dentro y fuera del país, enfrentemos esta nueva fase de la pandemia con esperanza y, por supuesto, con salud. No puedo empezar mi intervención sin antes felicitar la iniciativa de este proyecto de ley, que sin lugar a duda tiene intenciones positivas y busca resolver el problema que enfrentan los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas, que a la fecha se han convertido en una suerte de mendigos de la voluntad del gobierno central. Un gobierno que sigue mirando desde el centralismo el incumplimiento de los mandatos legales y constitucionales de asignación de recursos. Por supuesto, la situación económica es adversa, nadie puede negarlo. Sin embargo, los costos de una crisis o situación económica compleja no pueden pagar los más de 200 alcaldías, 23 prefecturas y más de 700 juntas parroquiales. Así como tampoco puede tenerse penando por recursos a las docenas de universidades y escuelas politécnicas públicas. Necesitamos ciertamente más descentralización, debemos ver estrategias y herramientas para dotar de mayor liquidez a los gobiernos autónomos descentralizados y a las universidades. Sin embargo, en el texto propuesto para este debate, me surgen algunas inquietudes que quisiera compartir con ustedes, colegas, para que este texto final de votación sea claro. Primero, tengo dudas sobre la pertinencia técnica de la forma al artículo 62, toda vez que pareciera que se convierten a los GATS y a las universidades en sujeto activo del tributo, en este caso del IVA. Digo que me preocupa lo técnico, pero parece que se desnaturalizan a este sujeto activo, dado que por principio y de acuerdo a la configuración de nuestro régimen tributario, el sujeto activo de los impuestos indirectos nacionales es el Estado, de los que administra a través del SRI. La reforma pareciera que mantiene a los GATS y universidades como responsables de retención, pero al establecerse a su vez que estos recursos no serán depositados en cuentas del SRI, no queda claro cuál es la calidad que adquieren los GATS y las universidades en este régimen tributario. Segundo, se ha señalado que se trata de un cruce de cuentas. Esto en principio suena lógico. Sin embargo, la reforma no clarifica esta noción de cruce de cuentas y la figura técnica para hacerlo posible. Me preocupa que el mecanismo que se está previsto entre, por ejemplo, en contradicción con el principio de universalidad de recursos, previsto en el artículo 99 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Asimismo, para garantizar la eficacia de la norma, sería importante reformar el Código de Planificación y Finanzas Públicas, permitiendo y haciendo posible que este cruce de cuentas que se ha señalado. Me preocupa que la norma reformatoria sea luego inaplicable. Tercero, no me queda claro, colegas, si los valores retenidos serán parte del presupuesto institucional de los GATS o de las universidades. No se clarifica en la reforma. Pareciera necesario precisar cómo van a ser tratados o considerados esos recursos retenidos. Incluso debemos analizar la pertinencia de reformar la Ley de Educación Superior. Cuarto, me preocupa que esta reforma abra el camino para que mañana o pasado, bajo criterio de no discriminación, se pretenda reformar también el artículo 73,
que se refiere a una compensación presupuestaria del valor equivalente al impuesto al valor agregado pagado en favor de las universidades y escuelas politécnicas, privadas y otras entidades como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Cruz Roja y entre otros. Esta preocupación tiene razón de ser porque, aunque se mantiene el texto del artículo 73, que da trato diferenciado a las universidades y escuelas politécnicas privadas, la redacción del texto propuesto hace referencia en general a las universidades y escuelas politécnicas, es decir, que se amplía una condición para universidades públicas a las universidades privadas. Así estaría en clara contradicción al artículo 73 y el 73 agregado que se reforma. No creo que el nombre de la mayor descentralización queramos promover visiones contrarias a una gestión integral, amplia, planificada de las finanzas públicas. Estas preocupaciones, colegas, son más de orden técnico que de conceptos, pues en principio estoy de acuerdo con garantizar recursos y liquidez a los golpeados GATS y a las universidades y escuelas politécnicas. Por último, debo señalar que me hubiese gustado escuchar o leer en el informe de la posición del ministro de Finanzas y de Servicio de Rentas Internas. No porque hacer lo que ellos no para hacer lo que ellos consideran, sino que para conocer los puntos de vista de quienes están al día, que también aplican la norma y podrían aportar a clarificar algunos aspectos sobre los cuales existen muchas dudas. Una buena ley no será aquella que establezca lo que un sector determinado exige con justa razón, sino aquella que garantiza la pertinencia, viabilidad y eficacia de su aplicación. Gracias, señor presidente, que durante este debate se vayan clarificando estas inquietudes y que podamos tener una respuesta no solo política, sino técnica a esta problemática que viven los GATS y las universidades. Muy buenas tardes. Muy bien. Tiene la palabra el asambleísta César Rom. Hemos escuchado ahí al asambleísta Carlos Ortega, asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Sostuvo que la propuesta tiene intenciones positivas y que busca resolver problemas